Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Estamos viendo la vida de Santa Faustina a lo largo del numeral, y en esta época en la que Sor Faustina estaba internada, recordemos, internada, ella, todos los numerales que escribe desde el 798 hasta el numeral 1066 corresponden a estos 3 meses y medio en los que Sor Faustina estuvo internada. Vamos a leer y reflexionar en torno al numeral 842, que fue escrito el 23 de diciembre de 1936. ¿Qué le suena 23 de diciembre? Justamente estamos ahí en la Navidad, y uno dice, pobre Sor Faustina, va a pasar la Navidad en el hospital, internada allí. Este numeral nos va a decir otra cosa. Numeral 842. Escribe Sor Faustina. Hoy me visitó Sor Crisóstoma. También vamos aprendiendo un poco los nombres polacos. Sor Crisóstoma, que viene del masculino de San Crisóstomo. Aquel pico de oro que significaba esta hermana, más grande que Sor Faustina. Va a decir algunas cosas muy particulares en este numeral que nos va a dejar con la boca abierta. Pero ¿quién era Sor Crisóstoma, la que visita a Sor Faustina? Justamente tenía unos como 8 años más que Sor Faustina, era educadora y luego fue enfermera. Encontró a Sor Faustina en Vilna, recordemos cuando Sor Faustina estuvo casi 4 años en Vilna, y después en Cracovia poco antes de su muerte. En el proceso informativo fue testigo de oficio. Así relatan las crónicas sobre quién era Sor Crisóstoma. Ella fue quien dio testimonio ante la Iglesia, ante la Santa Sede, sobre todo ante la Arquidiócesis de Cracovia, sobre las virtudes de Sor Faustina, porque le tocaba visitarla y convivir con ella en el convento donde estaba en Cracovia. Entonces la va a visitar a Sor Faustina, pero fue con un encargo especial. Y bueno, vamos a leer en el numeral para ver ese encargo especial. Me trajo limones y manzanas, qué lindo detalle, y un pequeño árbol de Navidad. Me alegré muchísimo. La Madre Superiora pidió al médico a través de Sor Crisóstoma, y aquí viene lo que va a hacer Sor Crisóstoma, que me pidiera volver a casa para las fiestas. Y el médico lo concedió con gusto. Recordemos, el médico de Sor Faustina era el director del hospital Adam Silver, que era un judío converso, un católico, en un momento católico, y que tenía esta especialidad, médico neumonólogo, que atendía sobre todo las cuestiones respiratorias, porque era en la clínica de Pratnik, donde estaba internada Sor Faustina, una clínica especializada en tratar los problemas respiratorios. Y estamos en diciembre de 1936, claro, nosotros latinos pensamos en diciembre y nos hace calor, pero allá estábamos en Polonia, o sea que necesitaban como 5 abrigos. Bueno, y sigue escribiendo. El médico Adam Silver le concedió con gusto. Se trata de la salida de Sor Faustina. Hace una salida para la fiesta del 24 de diciembre al 27. Apenas unos cuantos días que le dan permiso. Este numeral lo escribe el 23. El 24 va a volver una hermana a buscarla, lo vamos a ver más adelante. Pero Sor Faustina entonces tiene esa salida. Volver a casa. Su casa es el convento, su casa es la vida religiosa. Me puse contenta y lloré como una niña pequeña. Sor Crisóstoma se sorprendió al ver que tenía mal aspecto y que estaba muy cambiada. Y me dijo, ¿sabes, Faustinita? Probablemente vas a morir. No andaba con vuelta esta hermana Crisóstoma.
era muy sincera, como a veces decimos, sincericidio. Debes sufrir terriblemente, le decía Sor Crisóstomo. Contesté que aquel día sufría más que otros días, pero era nada para salvar a las almas y no era demasiado. Para salvar las almas no era demasiado. Oh Jesús misericordioso, dame las almas de los pecadores. Incluso Sor Faustina, cuando, así termina el numeral 842, cuando relata cosas de la vida común, sea que está internado, sea en las circunstancias que sea, siempre en el diario espiritual, es un diario espiritual, refleja su encuentro con Dios. Y evidentemente en la habitación tal vez no haya tenido espejo y haya sido la voz de Sor Crisóstoma la que la puso en evidencia que tenía una mala cara, una apariencia terrible. Después vamos a ver más adelante, porque en el año 1937 Sor Faustina empieza las complicaciones terribles de la tuberculosis que tenía y que este tratamiento en definitiva solamente pudo atenuar sus efectos. Bueno, Sor Faustina todo lo eleva hacia Dios y conocemos por este numeral como lo que sufría. Sor Faustina escribe muy poco lo que sufre. No le gusta hablar de ella. Cuando escribe sobre su sufrimiento lo hace porque realmente está pasando un verdadero calvario. Pero aquí ante esos comentarios tan oportunos, tan delicados y tan prudentes de Sor Crisóstoma, bueno, parece que habían personas que eran así. Me acuerdo ahora otro numeral que Sor Faustina escribe el numeral reflejando una carta que había recibido de unas hermanas que eran amigas de ella, que habían hecho el noviciado juntas, y estas hermanas, al enterarse de que Sor Faustina estaba muy enferma, le escriben una carta diciéndole, la querían mucho Sor Faustina, y no solamente ese amor humano, sino sobre todo que habían descubierto en ella un alma especial, un alma santa. Pero parece que cometían ese sincericidio y le dicen, Faustina, ¿cómo quisiéramos que mueras pronto para que intercedas por nosotros en el cielo? ¿No? Bueno, esas eran las amigas de Sor Faustina, las santas amigas que tenía. Y bueno, pero Sor Faustina, sobre todo, descubrimos en el diario espiritual que ella, desde el momento que el médico le avisó que tenía esto, y que las consecuencias de esto muy probablemente terminaban siendo la muerte. Sor Faustina, lo hemos visto ya en otras catequesis, ella lo primero que hizo es verlo desde Dios. El esposo que llama a su esposa. La primera vez, el impacto con la noticia de que lo que tenía podía probablemente llevarla a eso, fue un total desapego de esta vida y un total ofrenda de su vida a Dios y una paz inmensa en medio de la fragilidad de su propia vida. Esto lo hemos visto ya. Sor Faustina ya había elevado la situación de su enfermedad. Claro, a uno si le pasa eso, capaz que empieza a gritar y a patalear y a desesperarse y a anularse y a quejarse, y lo que menos hacemos muchas veces es confiar en Dios. Sor Faustina ya tenía su corazón totalmente entregado a Dios, y la noticia o esa muy probable posibilidad, este tratamiento era real, se podía mejorar, hasta tenían la esperanza de que se pudiera realmente salir o atenuar. Bueno, después lo veremos más adelante, las consecuencias de este tratamiento, pero evidentemente la cara de Sor Faustina y reflejada en las palabras de Sor Crisóstoma mostraban que estaba difícil el tema, ¿no? Y bueno, Sor Faustina eleva esa frase tan dura que muchas veces se puede convertir en nosotros en una espada, en una agresión, y en nosotros en vernos agredidos, llenos de amor propio y angustia, y de devolver con venganza la herida recibida. Sin embargo, Sor Faustina ya había trabajado su encuentro con la muerte. Ya había sobrenaturalizado, había espiritualizado su vida, al punto que alguien le diga eso, no le afectaba. No le afectaba, al contrario, podía dar incluso una enseñanza.
a decirle a la hermana Crisóstoma que era nada. Para salvar las almas, ese sufrimiento no era demasiado. Conocemos así aquello que ya hemos visto también en otras catequesis, esa entrega por la salvación de las almas. Mi vida, escribía Sor Faustina, está como ofrenda, como víctima incluso, por la salvación de las almas. Ese había sido el trabajo interior por el cual los dolores, lo que le tocaba sufrir, aun siendo ella testigo de la infinita bondad y misericordia de Dios, le tocaba llevar su cruz, su dolor, y a veces tener la cara que tenía por la enfermedad que llevaba. ¿Cuántas veces nosotros por comentarios, o como dice Sor Faustina, somos muy sensibles a las palabras de los demás? Somos muy sensibles, nos molesta todo. Y si viene el marido, peor. O de la esposa, ni hablar. Entonces, claro, dice algo, o yo pienso que dice, que eso es lo peor, porque levantó la ceja así, ya pensó esto, y tratamos a los demás porque lo que pensamos que piensa, bueno, todos estos enredos, es porque estamos enredados en nosotros mismos, ¿no? Atados a nosotros mismos, al amor propio. Y aprendamos de Sor Faustina aquí. Le vienen a decir la peor noticia que podrían decirnos a nosotros, que estamos tan atados a nuestra vida, que muy probablemente vas a morir. ¡Qué imprudencia! Pero Sor Faustina estaba desapegada de sí misma, desapegada de sus cosas. Tenía el corazón vuelto hacia Dios. Si lo tuviéramos así nosotros, lo que digan los demás, sean buenos o sean malos, porque también están las cosas buenas, no nos afectaría. Estaríamos siempre mirando a Dios. Sor Faustina siempre tenía su corazón vuelto a Dios. Entonces digan lo que digan, tenía paz. Tenía paz. Y había transformado el dolor en la posibilidad de salvar a las almas, que era lo que Jesús le pedía. También nosotros, en nuestra vida, aquellos dolores, enfermedades, problemas, incertidumbre, aquello que nos toque vivir, siempre tiene un propósito. Siempre podemos transformarlo en algo bueno. Sor Faustina lo que sufría lo ofrecía por las almas. ¿Y quién te dice que tú no eres un fruto de aquel sufrimiento que Sor Faustina ofreció? Y estamos aquí hoy gracias a esa ofrenda de Faustina. Esa es la comunión de bienes espirituales, la comunión de los santos, que rezamos en el credo, y que por lo tanto también tenemos que vivir en nuestra vida cotidiana. En las tareas más sencillas y comunes, hacerlas con mucho amor y pidiéndole al Señor, ofreciéndole con mucho amor cada detalle, así sea lavar los platos, poner la mesa, tender la cama, los detalles de la vida cotidiana, del trabajo, el manejo, las cosas que se rompen, que se arreglan, las cosas nuevas, los avatares con los hijos, los nietos. Señor, todo esto lo hago con mucho amor a ti. Te lo ofrendo, pongo en tus manos por medio de María, y en las manos de María, Madre de la Misericordia, suplicarte por mi familia, por mis seres queridos, por las personas que conozco, por las personas que no te conocen, que no te aman, que no conocen tu misericordia. Transformemos nuestro día cotidiano en muchos hechos de mucho amor, para tener algo que ofrecerle al Señor para aquellos a los cuales queremos, a los que queremos que se salven, queremos que vayan al cielo, que están apartados por el pecado mortal. Esa es la mejor manera de transformar nuestro día cotidiano en algo sumamente valioso a los ojos de Dios. Así lo hacía Sor Faustina, y se aguantó el chubasco de esas palabras tan imprudentes, con mucho amor y mucha paz, que son posibles también para nosotros. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, En vos confío. Jesús, En vos confío.
Domina